descubrí que el bebé de mi novia no era mío mientras servía en una misión militar. Eran casi las 3 de la mañana cuando el insomnio volvió a ganarme. Estaba de guardia en la base y, como tantas veces, me refugié en el teléfono para distraer la cabeza. Deslicé el dedo por Instagram sin esperar nada más que fotos viejas o algún meme repetido, hasta que un anuncio inesperado me golpeó directo en el estómago. Era una publicación de Camila, mi novia. Tenía apenas 26 años y, hasta donde yo sabía, seguíamos juntos. Había subido unas fotos profesionales, de esas con globos azules y rosas, una sonrisa forzada y la frase que me dejó helado, finalmente embarazada. 3 meses de felicidad. Es hora de atar al idiota. Leí esas palabras una y otra vez, sin comprender. El idiota, pensé, soy yo. Ella me estaba exhibiendo en público como si yo fuese el tonto de su historia. Me sudaban las manos. La publicación explotaba en likes y comentarios mientras yo intentaba entender cómo era posible que hablara de 3 meses de embarazo cuando, en junio, yo estaba a miles de kilómetros de distancia. Metido en las montañas de Chiapas, durmiendo entre mosquitos y comiendo raciones frías. Lo primero que me vino a la mente fue hacer cálculos. Mayo, junio, julio, 3 meses. Y yo no estaba. La conclusión era inevitable, pero mi cerebro se resistía a aceptarla. No podía ser, no Camila, no conmigo. A mi lado, Salazar, mi compañero en la guardia, notó mi cara desencajada. Le mostré la pantalla y no tardó ni 2 segundos en abrir los ojos como platos. Hermano, esto está en todas partes, dijo, mientras él mismo veía cómo la publicación era compartida en tiempo real. Capturas de pantalla aparecían en Facebook, en Twitter, en grupos de WhatsApp, no había forma de detenerlo. Mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. Mensajes de amigos, de conocidos, de mi propia familia. Incluso uno de mi madre, preguntándome si era cierto. No entendía cómo podía ser que todos se enteraran al mismo tiempo que yo. El mundo entero parecía haberse puesto de acuerdo para presenciar mi humillación en directo. Lo más doloroso fue leer los comentarios de apoyo hacia Camila. Su madre, Marta, escribió orgullosa, mi hija tendrá un bebé maravilloso. Adrián es un nombre excelente. Ese nombre, Adrián, se me clavó como un cuchillo. Hasta ese momento era apenas un rumor, una sombra. Ahora lo veía confirmado en la pantalla, como si mi lugar hubiese sido ocupado sin mi permiso y sin aviso. Entre la avalancha de notificaciones apareció un mensaje privado de Paula, la mejor amiga de Camila. Lo intenté, de verdad intenté advertirte. No hubo más explicaciones, solo esa frase que me dejó con la certeza de que todos, menos yo, sabían lo que estaba ocurriendo. La publicación no duró demasiado en línea. Camila intentó borrarla varias veces, su teléfono parecía colapsar de tanto tráfico, pero ya era tarde. Las capturas estaban por todos lados, convertidas incluso en memes crueles que me reducían a un chiste viral. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza y desconcierto. ¿Cómo era posible que la mujer a la que había confiado mis planes de futuro, la que juraba esperarme mientras yo cumplía con mi deber, me dejara en ridículo así? Mientras yo arriesgaba la vida en un despliegue militar, ella montaba un espectáculo digital con el hombre que ahora se proclamaba su apoyo. Y entonces, como si todo esto no fuera suficiente, recibí el mensaje que confirmaba lo que más temía, un texto directo de Adrián, el tipo que estaba con ella. El mensaje de Adrián llegó por Facebook, y tuve que leerlo 2 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Oye, carnal, sé que se ve mal, pero tienes que entender que Camila estaba sola. Tú la dejaste meses y alguien tenía que estar ahí para ella. Yo la cuidé, la acompañé, y ahora ese bebé merece un padre presente. No te preocupes, yo me haré cargo. Si quieres, ven a recoger tus cosas, pero ella y yo vamos a seguir adelante. Me quedé helado. La audacia de ese hombre no tenía nombre. No solo había invadido mi relación, sino que ahora pretendía borrarme de mi propia vida. Era como si él creyera que estaba haciéndome un favor. La rabia me nubló la vista. ¿Quién demonios era este tipo para hablarme así? Ni siquiera tenía trabajo estable, lo sabía por comentarios de conocidos. Vivía a costa de su madre, Teresa, y aún así se atrevía a presentarse como el héroe de la historia. Mientras yo servía a mi país en condiciones inhumanas, él se instalaba en mi casa, en mi cama, con mi novia, y encima me exigía comprensión. No pasó mucho tiempo para que la situación escalara. Camila, lejos de retractarse, apareció en un en vivo de Instagram. Con voz temblorosa, fingiendo estar rota, dijo que yo había sido emocionalmente abusivo y que por eso se había confundido con las fechas de embarazo. Según ella, yo la había abandonado, como si las misiones militares fueran un capricho mío y no una obligación. Me pintó como un monstruo, y Adrián, como su salvador.
La indignación me ardía en la garganta, pero lo peor no era eso. Lo peor fue ver cómo la gente compraba esa versión. Un hashtag empezó a circular, almohadilla viuda de un soldado. La ironía era grotesca, me declaraban muerto en redes sociales mientras yo estaba vivo, uniformado y sudando en un puesto de guardia en Chiapas. En paralelo, llegaron más golpes. Marta, la madre de Camila, reforzaba la narrativa. Comentaba con orgullo que su hija estaba construyendo un futuro con Adrián, que él era un hombre responsable y que yo no había sabido estar a la altura. Era como si hubiesen borrado de un plumazo todos los años que invertí en esa relación, todo el sacrificio de dejar mi juventud en trincheras para darle a ella seguridad y estabilidad. En cuestión de horas, mi vida personal se volvió un espectáculo público. Cada persona que conocía parecía tener ya una opinión. Algunos me mandaban mensajes de apoyo en privado, pero la mayoría repetía las palabras de Camila, como si fuesen verdades absolutas. Y yo, atrapado en la base, no podía hacer nada más que observar cómo todo se derrumbaba. La tensión llegó a un punto insoportable cuando mi propio sargento me llamó a su oficina. Había recibido quejas, rumores, incluso un correo de un abogado que representaba a Camila. En ese documento, exigían pensión mensual por daños morales, cobertura de gastos médicos, artículos para el bebé y hasta una disculpa pública por humillación digital. Casi me reí de lo absurdo que sonaba, pero no tenía gracia. La petición estaba enviada a mi correo militar, como si yo fuese culpable de un delito. El ejército tomó nota del asunto, y ahí fue cuando entendí que la farsa de Camila y Adrián podía poner en riesgo no solo mi reputación personal, sino también mi carrera. Me sentí como un prisionero. No podía salir de la base, no podía defenderme más que con palabras que se perdían en la tormenta digital. Ellos tenían la escena montada, yo solo era la caricatura del militar malo que abandonó a su mujer. Pero entonces, entre toda esa confusión, apareció algo que me dio una luz distinta. Una llamada inesperada, un aviso de que quizás había una manera de descubrir toda la verdad y exponer sus mentiras. Cuando por fin tuve un permiso para salir de la base, lo primero que hice fue regresar a mi casa. No quería imaginar lo que me esperaba, pero nada pudo prepararme para lo que encontré al abrir la puerta. El olor no era el de siempre, mis cosas no estaban donde las había dejado. Había ropa de Adrián colgando en mi armario, su consola de videojuegos en mi sala, y hasta fotografías de ultrasonido pegadas con imanes en la nevera, como si yo jamás hubiera existido en esa vida. Sentí un nudo en la garganta. Cada rincón de mi hogar, que me había costado sudor y años de sacrificio, estaba tomado por un intruso. No pude contener la furia. Empecé a empacar todo lo que no me pertenecía, a meter en bolsas la ropa de Adrián, sus zapatos, sus revistas, cualquier rastro de él. No iba a permitir que siguiera apropiándose de lo que yo había construido. Y fue ahí, entre cajas y cajones, cuando descubrí algo que cambió por completo el panorama, un diario. Era de Camila, un cuaderno escondido en la mesita de noche. Dudé en abrirlo, pero la necesidad de respuestas me ganó. Lo que leí me dejó helado. En mayo, apenas semanas después de que me despegaran, ella había escrito que estaba saliendo con Adrián. Describía cómo él se había metido poco a poco en la casa y en su vida, y lo peor, detallaba que habían planeado hacerme creer que el bebé era mío. Al menos hasta que el embarazo avanzara lo suficiente como para complicar cualquier reclamo. Le saqué fotos a cada página, temblando de rabia y desolación. No eran sospechas, no eran rumores, era su letra, su confesión, su plan para destruirme sin que yo pudiera defenderme. Mientras guardaba el diario, escuché la puerta abrirse. Era él, Adrián. Se quedó paralizado al verme en medio de las cajas, con el cuaderno en la mano y los ojos llenos de furia. Se puso pálido. Carnal, yo, puedo explicarlo, balbuceó, levantando las manos como si eso fuera a calmarme. La sangre me hervía, pero no caí en su provocación. Lo miré fijamente y le mostré el teléfono con las fotos que había tomado del diario. Su cara se desfiguró en cuestión de segundos, pasó del miedo al descaro en un parpadeo. Ella te necesitaba, se atrevió a decir. Tú no estabas. Yo sí. Sentí que mi paciencia se rompía en 1000 pedazos. Esa justificación barata, esa manera de querer apropiarse de lo que no era suyo, de robarme no solo a mi pareja sino también la dignidad, me quemaba por dentro. En ese momento apareció Camila. Venía detrás de él, y apenas me vio con las bolsas de su ropa y el diario en la mano, se lanzó a llorar. Entre sollozos gritaba que yo la había dejado sola, que Adrián había sido su única compañía, que no podía juzgarla. Su dramatismo era tan forzado que casi daba lástima, pero lo único que conseguía en mí era más rabia. ¿Sola? Le grité. ¿Sola en mi casa, en mi cama, mientras yo me partía el lomo por los dos?
¿Sola con él usando mis cosas, gastando mi dinero? Ella trató de acercarse, pero la contuve con un gesto. No iba a permitirle que con lágrimas borrara lo que había hecho. Adrián, en cambio, intentó ponerse como escudo, levantando la voz y diciendo que yo no tenía derecho a echarlos a la calle. Fue demasiado. Llamé a la policía y les mostré la documentación de la casa, los recibos, las pruebas. Cuando llegaron, no quedó mucho más que discutir. Lo sacaron frente a mis propios ojos. Camila lloraba, Adrián insultaba bajo los dientes, y yo solo sentía una mezcla de alivio y vacío. Pero no fue el final. Apenas unas horas después, ya empezaban a aparecer videos en redes de Camila, llorando en un coche, diciendo que era víctima de violencia económica y que yo la había echado embarazada y desprotegida. Otra vez, el papel de mártir. Otra vez, la historia torcida para convertirme en villano. Y mientras tanto, yo con las fotos de su diario en el teléfono, sabiendo que lo que estaba ocurriendo era mucho más perverso de lo que cualquiera en internet podía imaginar. Después de que la policía lo sacara de mi casa, pensé que por fin tendría un respiro. Pero no tardé en descubrir que el drama apenas estaba comenzando. Esa misma noche, Camila y Adrián se refugiaron en el pequeño departamento de Marta, su madre. No pasó ni 24 horas antes de que empezaran a moverse contra mí. Marta, con ese tono de superioridad que siempre había tenido, me llamó para exigirme que los dejara volver a la casa por el bien del bebé. Según ella, era mi responsabilidad como hombre y como militar. Colgué sin responder. No iba a permitir que me manipularan otra vez. Pero ellos no se quedaron ahí. En cuestión de días, Camila reapareció con un abogado de dudosa reputación que envió un correo oficial al ejército, pidiendo pensión mensual, cobertura médica, artículos para el bebé y hasta una disculpa pública por daños morales. Ver mi carrera amenazada por un montaje tan descarado me llenaba de impotencia. Todo lo que había sacrificado, años de servicio, noches en vela, la distancia de mi familia, parecía ponerse en riesgo por las mentiras de una mujer y las ambiciones de un hombre que no tenía ni trabajo estable. Mientras tanto, en redes sociales, la campaña de victimización seguía creciendo. Camila subió un video llorando dentro de un carro estacionado, con las luces apagadas, diciendo que era víctima de abandono militar y que el ejército la trataba como si fuera propiedad de un soldado. Lo acompañó con hashtags como almohadilla viuda de un soldado y almohadilla sobreviviente de despliegue. La ironía era tan absurda que casi me daba risa, pero el alcance de esas publicaciones era brutal. Miles de comentarios, muchos insultándome, otros apoyándola sin saber la verdad. El ejército no tardó en citarme. Mi capitán me llamó a su oficina, serio, con un folder lleno de impresiones de publicaciones. Me miró con una mezcla de preocupación y fastidio. Mateo, esto no es solo un asunto personal. Esto ya afecta la imagen de la institución. Tuve que explicarle todo, la publicación original, las capturas de pantalla, los mensajes de Adrián y finalmente, el diario de Camila que había fotografiado. Al mostrarle esas páginas, vi un destello de alivio en su rostro. Por fin tenía algo sólido para demostrar que yo no era el villano de esta historia. Pero afuera, el ambiente seguía envenenado. Cada vez que entraba a internet, encontraba nuevos ataques, memes donde me ridiculizaban, comentarios que me acusaban de todo tipo de abusos. Mientras yo me defendía con pruebas, ellos se defendían con espectáculo, y en las redes eso siempre pesaba más. La situación en la casa de Marta no era mejor. Según supe por conocidos, apenas duraron una noche ahí. El espacio era pequeño, la convivencia imposible. Marta terminó echándolos también, cansada de las discusiones y de las exigencias de Adrián. Fue casi poético, la propia madre de Camila expulsando al hombre al que había defendido como responsable. Pero incluso ese golpe no los detuvo. Montaron una nueva campaña de apoyo, cadenas de WhatsApp, colectas falsas para el bebé de un soldado abandonado, fotos manipuladas para dar lástima. Hasta inventaron un nombre para el niño por nacer, un junior que llevaba el apellido de Adrián. Ver eso fue como un insulto extra, pretendían reescribir la historia entera de mi vida sin mí. La rabia era insoportable, pero en medio de ese caos, también apareció una chispa de claridad. Cada mentira que difundían, cada intento desesperado de manipular, no hacía más que darme más pruebas de su farsa. Y yo sabía que, tarde o temprano, la verdad iba a salir a la luz. Los días siguientes fueron una tormenta. Mientras yo trataba de mantener la calma en la base, Camila y Adrián seguían desatados, intentando sostener un castillo de mentiras que se caía a pedazos. Las redes sociales estaban inundadas de videos de ella llorando, acusándome de abandono, de violencia económica, de humillación pública. Cada palabra era un golpe bajo, una distorsión descarada de la realidad.
Lo peor era ver cómo algunos usuarios, que no tenían idea de lo que pasaba, la elevaban como símbolo de lucha, como si de verdad fuese una víctima y no la artífice de toda esta farsa. El ejército ya había tomado cartas en el asunto. Me reunieron con abogados militares, quienes revisaron todo, las capturas de pantalla, los mensajes de Adrián y sobre todo, el diario que había fotografiado. Ese cuaderno era mi salvación. Mostraba con claridad que el embarazo había comenzado cuando yo estaba desplegado, y que habían planeado usar al bebé como garantía económica. Pero fuera de los cuarteles, el espectáculo no paraba. Adrián empezó a dar entrevistas improvisadas en transmisiones en vivo, diciendo que él sí estaba presente, que él era el verdadero padre responsable, mientras yo era un militar frío y egoísta. La desfachatez de ese hombre me revolvía el estómago. La farsa, sin embargo, empezó a resquebrajarse. Una de las colectas que habían abierto por WhatsApp, supuestamente para apoyar al bebé de un soldado abandonado, fue denunciada como fraude. Alguien se dio cuenta de que el dinero terminaba en la cuenta personal de Adrián. Esa noticia corrió rápido y muchos empezaron a verlos como lo que realmente eran, oportunistas desesperados. Y no fue lo único. Teresa, la madre de Adrián, harta de cargar con él, lo echó de su propia casa. Supe por un vecino que lo había enfrentado, diciéndole que era una vergüenza vivir de las mentiras de otros. Verlo deambulando, con su orgullo hecho trizas, fue una pequeña victoria silenciosa. Pero lo más fuerte llegó desde el lado legal. La Fiscalía General abrió una investigación por intento de fraude a las Fuerzas Armadas. El hecho de que hubieran usado mi nombre, mi carrera y mi institución para inventar una historia de abandono con el fin de obtener beneficios económicos era un delito federal. Cuando me mostraron la notificación oficial dirigida a Camila, no supe si reír o llorar. Era la primera vez en todo este infierno que sentía que la justicia podía estar de mi lado. Mientras tanto, mi propia vida empezaba a tomar un rumbo distinto. En medio de tantas noches de insomnio y guardias interminables, empecé a hablar más con Lucía, una enfermera de la base que ya conocía desde antes. Ella no me juzgaba, no me veía como el militar abandonador de las redes, sino como un hombre que había sido traicionado. A veces me mandaba memes sobre la situación, otras veces solo me escuchaba en silencio. Su presencia, aunque discreta, me devolvía un poco de humanidad en medio del desastre. Y sin embargo, cada vez que me conectaba a internet, me encontraba con nuevos ataques. Camila no se detenía. Incluso inventó que había perdido la estabilidad emocional por mi culpa y se mostró en público como una mujer rota, sobreviviendo con la ayuda de Adrián. Lo pintaba como un mártir, mientras en la realidad él no tenía ni dónde dormir. Esa contradicción, esa doble cara, era la prueba de que tarde o temprano todo se les iba a derrumbar. Lo único que necesitaba era paciencia. Paciencia para aguantar las burlas, las mentiras, los insultos. Paciencia para esperar el momento en que la verdad golpeara con más fuerza que cualquier video viral. Y ese momento estaba mucho más cerca de lo que yo imaginaba. El golpe final no tardó en llegar. El embarazo de Camila se complicó y terminó dando a luz antes de tiempo. El día que me enteré no fue por ella, sino por un mensaje de Paula, su antigua mejor amiga. En él solo decía, ya nació. Estaba sola en el hospital. Las imágenes me vinieron a la cabeza de inmediato, Camila subiendo videos para hacerse la víctima, rodeada de focos y atención, pero cuando realmente la necesitaban, ni Adrián ni Marta estaban ahí. Adrián, según me contaron después, estaba en una entrevista de trabajo en otro estado. Marta, en una clase de zumba. Al final, Camila llegó sola en un Uber a la clínica y enfrentó el parto sin compañía. El bebé nació sano, pero el teatro se vino abajo casi de inmediato. Adrián apareció 3 días después, apenas asomándose al hospital, y lo primero que dijo, según contó la enfermera que lo escuchó, fue, no se parece a mí. Ese comentario retumbó en todas partes. Incluso la propia madre de Camila, tan orgullosa al inicio, comenzó a dudar. Y como si no fuera suficiente, entre las pertenencias de Camila se descubrieron mensajes con otro hombre, Carlos. Un tercero en discordia que había estado en contacto con ella durante todo el embarazo. La traición era tan profunda que ni Adrián ni Marta pudieron sostener la farsa. Empezaron a pelearse entre ellos, a lanzarse culpas como perros rabiosos. Yo observaba todo a la distancia, con una mezcla de rabia y alivio. Rabia por lo que me habían hecho pasar, alivio porque, al fin, la verdad estaba alcanzándolos. No tuve que mover un solo dedo, ellos mismos se estaban destruyendo. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Adrián, marcado por su propio historial y por la evidencia pública de sus mentiras, perdió varias oportunidades de empleo. En la ciudad ya era conocido como el tipo que quiso robarle la vida a un soldado. Ni siquiera las tiendas de conveniencia lo contrataban.
Terminaría lavando platos en un local lejos de su casa, mientras cargaba con una pensión que no podía pagar. Camila, por su parte, quedó atrapada en su propio laberinto. Con un bebé en brazos, sin el apoyo de Adrián, con su madre agotada de sostenerla y con una reputación destruida por la misma red que ella había usado para manipularme, empezó a mandar mensajes desesperados. Un día, incluso me desbloqueó para escribirme: espero que estés feliz. Arruinaste mi vida. No le respondí. No había nada que decir. Ella misma había cavado su tumba social y emocional. Mientras tanto, yo regresaba a la base con otra mirada. Había sobrevivido a Chiapas, sí, pero también había sobrevivido a una guerra más íntima y dolorosa, la de descubrir que la persona en la que más confiaba me había traicionado de la forma más cruel. El contraste con mi nueva vida era casi irónico. Mi casa, la que tanto esfuerzo me costó, ya no era un campo de batalla. Había decidido rentarla a una pareja mayor que la cuidaba con esmero. Y en la base, Lucía, la enfermera, se convirtió poco a poco en mi refugio. Su risa ligera, sus bromas discretas sobre lo que se había vuelto un meme nacional, y su compañía honesta me devolvían una parte de mí que creía perdida. La historia de Camila y Adrián siguió circulando como chiste en internet. He visto versiones en inglés, en memes militares, incluso en foros extranjeros. Para muchos, era solo un entretenimiento. Para mí, había sido un infierno. Hoy, cada vez que recuerdo esa primera publicación con los globos rosas y azules, siento un escalofrío, pero también una certeza: no hay mentira que dure para siempre. Y aunque ellos intentaron convertir mi vida en una farsa pública, al final fueron ellos quienes terminaron ridiculizados, peleándose entre sí, mientras yo aprendía a rehacerme desde las ruinas. Porque al final, sobrevivir no siempre significa salir ileso. A veces significa seguir de pie, aún con cicatrices, pero con la convicción de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.